Listo, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos chicos, esperando se encuentren siempre de la mejor manera. Vamos a dar por acá inicio a la sesión programada para el día de hoy. Vamos Buenas por tardes, aquí. doctora. Hola, hola Juan, hola Laura. Bienvenidos, esperando pues como siempre que se encuentren de la mejor manera. Me confirman, por favor, son tan amables si están viendo pantalla compartida. Hola, Adriana. Sí, profe, sí la vemos. Listo, muy bien, chicos, gracias. Entonces, vamos por aquí a dar inicio a nuestra sesión programada para el día de hoy. Vamos por aquí a ver la agenda y sobre qué vamos a trabajar en esta jornada. Venimos adelantando nuestras actividades recordando que nos encontramos en la fase de ejecución, que estamos trabajando con la guía de aprendizaje número 6 y el día de hoy vamos a estar trabajando la actividad de aprendizaje 2, que corresponde a la manipulación de datos en el sistema administrador de bases de datos. Entonces vamos a revisar que en la agenda tenemos los siguientes ítems, siempre pues una bienvenida, un saludo. Vamos a revisar unos puntos acerca de nuestra plataforma Sayuna, un activador relacionado pues con una actividad que estuvimos realizando ayer a través del grupo de WhatsApp. Vamos a revisar cuáles son esas actividades que están definidas para realizar durante esta semana, comprendida hasta el próximo domingo 14 de abril. Y al finalizar van a encontrar pues como una ficha con los compromisos así en formato resumen para que tengan pues muy puntuales cuáles son las evidencias que vamos a presentar esta semana. Entonces pues dando por aquí inicio, eh, esta mañana hablábamos por el grupo de WhatsApp que ya se nos están haciendo habilitados los usuarios para poder empezar a acceder a Sayuna. Yo les decía, no se me preocupen si todavía a todos no les aparece, si de pronto la plataforma está un poquito demorada, si de pronto no les aparece toda la información. Recuerden que pues como mínimo hoy en una primera instancia lo que estamos haciendo es revisar que nos permita ingresar a la plataforma. Hay algunos compañeros que pues me han ido indicando que sí les ha permitido, con otros hemos revisado de pronto el formato para que puedan acceder, aclarar muy bien el enlace a través del que lo vamos a hacer. Entonces pues aquí quiero aclarar que el enlace que vamos a tener para acceder a la plataforma es este que tenemos acá en pantalla. Se los comparto por aquí, por el chat, también pues para que lo vayan dejando en sus favoritos, ahí lo vayan teniendo listado en su barra de favoritos del navegador para que pues les sea mucho más fácil también acceder a él. Como todo proceso migratorio, pues esto siempre tiende a presentar como unas dificultades, tiende a presentar pues como unas situaciones en las cuales hace que la operación no entre en un 100% desde el inicio. Entonces pues desde la dirección lo que nos han transmitido y lo que pues también transmitimos a su vez a ustedes que son pues nuestros usuarios diarios de esta plataforma es que le tengamos un poquito de paciencia, ya casi que está a punto para poder dar continuidad pues a través de esa óptima plataforma que se está desarrollando. Entonces quiero que revisemos un poco el entorno aquí rápidamente. Ya cuando ustedes tengan el acceso, pues también lo van a poder visualizar. De momento, como les decía esta mañana, se está presentando ya la ubicación de 3 de las 4 fichas que en este caso tengo asociadas desde el punto de vista de ATSO, que son las 61, 62 y 64. La única ficha que de momento no me está apareciendo cargada es la 63, pero pues ya está reportado para que muy pronto pues también ya pueda ser restablecida esta ficha. Yo les indicaba hoy que el ejercicio era que ingresaran, que revisaran que sí les valida sus credenciales de ingreso. ¿Con qué van a acceder a esto? Con los mismos datos que acceden a Sena Sofía, mismo usuario, que en este caso es el número de documento de cada uno de ustedes, y también con la misma contraseña que ingresan a Sena Sofía. A quienes de pronto les presente algún inconveniente que no les valide la contraseña, la recomendación es que ingresen a Sena Sofía y verifiquen si les permite ingresar a Sena Sofía, quiere decir que pues las contraseñas se encuentran bien.
También, ¿por qué? Porque Sena Sofía está pidiendo hacer una actualización también de contraseña. Entonces es posible que primero nos toque ir a hacer actualización a Sena Sofía y ahí sí poder ingresar aquí a la plataforma. Entonces para hacer como esa validación y esa verificación de que pues sí nos permita ingresar a este espacio. Aquí en pantalla, como estamos viendo, ustedes pues cuando ya puedan ingresar se van a encontrar con la ficha, la tarjeta de la ficha a la que ustedes pues en este caso se encuentran matriculados, asociada pues al mismo número de ficha que ustedes ya conocen. Eso pues no va a cambiar. Dentro de este entorno pues vamos a tener una plataforma que va a ser un poco, decía yo, más práctica a la hora de acceder a los contenidos. Vamos a encontrar una estructura en la sección lateral izquierda, donde vamos a encontrar nuestro menú principal con los diferentes contenidos a los que nosotros pues por lo general interactuamos. Entonces pues su ficha les va a presentar la estructura aquí de forma allí ramificada en una navegación jerárquica de los contenidos que en este caso pues están asociados a lo que tiene que ver con los materiales, con las guías, con la presentación de foros en su momento cuando los haya, con la revisión de las calificaciones, también con todo lo que tiene que ver con los enlaces de envío de evidencias. Como les decía, es posible que ustedes vayan entrando, vayan revisando. No se preocupen si no les aparece disponible el curso, más allá de que les aparezca acá y no les deje navegar, porque pues hasta ahora se está haciendo como configuración de los contenidos. Pero pues sí quiero que de alguna manera veamos un poco acerca del entorno que tiene la plataforma. Entonces pues la tarea de momento, como les decía, es validar que les permite ingresar, verificar que las credenciales de ingreso que utilizamos para Sena Sofía estén al día, estén funcionando, estén actualizadas y que nos permite ingresar con esas mismas credenciales a la plataforma, en este caso de trabajo, que se llama Sayuna. Entonces acá se nos va a desplegar la información que va a estar organizada por las mismas fases que nosotros ya venimos trabajando. Recordar que de momento nos encontramos en la fase de ejecución. Allí en la fase de ejecución, en su momento, pues como les decía, vamos a encontrar tanto los materiales como la guía, como lo que tiene también que ver con los enlaces de envío de evidencias. Pues ahorita estábamos en reunión y pues sí está más lentico de lo normal, pero pues nos indican que todo es parte del ejercicio, que está en una plataforma pues de acceso a 5.000 personas y que lo más seguro es que hoy por ser el primer día también de lanzamiento, pues estemos muchas personas de manera simultánea tratando de acceder, pues lo que va a ser un poco más demorado como el ejercicio. Sí, Aquí quiero profe, que veamos, ha sí estado un señor. poco lenta, sí. Sí, bastante. Entonces hoy la palabra del día ha sido paciencia. Nos han dicho, pues está como todo el reporte de que faltan cursos, a algunas personas les han puesto más información, a algunos aprendices les han puesto una ficha que no les corresponde. Entonces, pues sí, es como validar eso, digamos que primero que los deje acceder y segundo que les aparezca la formación en la que están, no que les vaya a aparecer por acá medios publicitarios o que nos vaya a aparecer por ahí un técnico en otra formación, sino que realmente pues sea a la que estamos en este caso asociados y matriculados. Pero pues sí, ha estado bien demoradita. Aquí pues no los voy a demorar mucho. Ya una vez estamos en la fase, vamos a encontrar las actividades de proyecto que corresponden. Entonces recordemos que en este momento nos encontramos en la actividad de proyecto número 6 y dentro de ella pues ya vamos a ver, como les decía, la estructura con la información de la guía, el material y los enlaces de evidencias, que va a ser, digamos, en este caso, pues que lo vea un poquito como más sencillo de manejar a lo que era en cuanto a lo que trabajábamos con territorio, que pues no nos tiene que abrir como unas ventanas adicionales, sino que dentro del mismo entorno podemos seguir haciendo la revisión de los contenidos. Entonces acá vamos a encontrar la guía de aprendizaje, vamos a encontrar los enlaces que les van a permitir a ustedes hacer el envío de las evidencias y vamos a encontrar también el material de formación.
Entonces acá van a encontrar los enlaces de los que ya hemos trabajado, por ejemplo, con los dos materiales que estuvimos desarrollando actividad la semana anterior y con el que vamos a estar desarrollando también actividades para las de esta semana, denominado implementación. Entonces, pues allí simplemente, tal como parecía, la parte gráfica se va a mantener mucho en cuanto a lo que son como los entornos visuales de los objetos de aprendizaje, y esto se va a mantener con el mismo formato para hacer pues la navegación a través de los contenidos del material. Entonces pues era como un poco lo que les quería contar y mostrarles a través de la estructura, la formación, la ficha a la que cada uno de ustedes está en este caso asociado, la ubicación de la fase, la actividad en la que nos encontramos y cómo podemos visualizar desde aquí tanto los materiales como la guía y los enlaces de envío de evidencias. Entonces es como digamos, como los elementos con los que solemos como tener mayor interacción cuando estamos pues en el acceso a la plataforma. Entonces, como les decía, no se preocupen si de momento no les aparece la información como tal. Punto en este caso a validar que les permita acceder y que el curso que les aparezca cargado sea realmente tanto la formación como la ficha que tienen. ¿Preguntas aquí? ¿Algo que de pronto quieran consultar en esta parte, chicos? Anderson, cuéntanos. Profe, de pronto, ¿dónde podemos visualizar las evidencias que, pues, que hemos cargado, las que nos hacen falta, las que van a ver pues, próximamente, para de pronto nosotros llevar como esa trazabilidad de, pues, de las actividades? Vale, bien. Yo les decía de pronto que en el backup que ustedes hicieron, tuvieran en cuenta el descargue de las evidencias que hicieron, porque acá no se nos van a venir como la migración no nos va a traer los contenidos, ¿no? Pero pues sí, digamos lo que son las calificaciones, es decir, ya las evidencias que se presentaron ya fueron calificadas y pues ellas ya tendrán su aprobado y ya están sincronizadas con los RAP en Sena Sofía. Ya lo que viene, pues eso es lo que se va a ir trabajando de acuerdo a los cronogramas, que pues eso lo encontramos aquí en la sección de cronogramas, donde ustedes van a ver pues de acuerdo al cronograma de la fase de ejecución, cuáles son las evidencias y las fechas que están establecidas para presentación. ¿Listo? Y como les decía, aquí en la fase, entonces pues en la fase, de acuerdo a la actividad en la que nos encontramos, ahí es donde ustedes van a visualizar, aquí en guía de aprendizaje, los enlaces para hacer las evidencias. Entonces ahí también ustedes pueden consultar en su momento en qué va a consistir cada una de las evidencias y cuáles son los elementos que se deben presentar. Entonces, por ejemplo, las que estuvieron desarrollando durante esta semana que pasó, los ejercicios de relacional, el de la entidad del proyecto, el de la creación de objetos con las bases no SQL, la elaboración en este caso de las consultas por medio de documentos y colecciones. Entonces por ahí vamos a manejar el mismo orden que se trabajaba en este caso en territorio. Igual cuando ya vayamos, digamos que en este momento pues no están habilitados aún todos, no vamos a subir, sino yo pensaría que ya a partir de mañana evidencias, entonces pues nuevamente pues se les indicará también cómo hacerlo para que pues no vayan a tener ahí como eh, dudas en el momento de realizarlo y que pues encontremos el enlace al que realmente pues correspondería a cada evidencia. ¿Listos? Bueno, no sé si de pronto alguna inquietud adicional acerca de la plataforma de momento. Yo sé que no es mucho lo que les estoy contando, pero pues ya nos estamos haciendo como un primer acercamiento para que nos vayamos allí como familiarizando. Cuando ustedes ingresen, pues la idea es que la exploren, no les dé miedo seleccionar enlaces, revisar información, porque pues eso también hace que el reconocimiento, como todo software, que sea muy intuitivo y que pues nos pueda llevar fácilmente a asociarnos y a familiarizarnos con la herramienta. Bueno, entonces eso por aquí. Voy a cerrar esto de momento aquí, que no nos está haciendo ahí como información. Bueno, chicos,
durante el día de ayer tuvimos una jornada por allí en la cual estuvimos pues haciendo un ejercicio a través de la herramienta Kahoot. Lo traje hoy también como activador para que de pronto pues algunas personas no lo pudieron presentar. ¿Cuál es la idea? Que ingresemos por medio de este enlace. Ya puede ser desde el celular, si lo están haciendo desde el móvil, si estamos visualizando por aquí desde... Bueno, se me fue 2 veces. Y que coloquemos el pin, en este caso de juego, que es el que tenemos acá, el 884864, para que hagamos pues rápidamente una actividad basada como en esos conocimientos que ustedes apropiaron con la lectura del material del modelo entidad-relación y también de las bases de datos no SQL por acá, para que entre todos como que hagamos un ejercicio de validación de conocimientos, a ver cómo nos fue, a que pronto pues si no tuvimos la oportunidad de leer todo el documento, pues acá también nos enteremos un poco. Entonces por aquí, ahí nos vamos ubicando con el nombre, invitados todos a participar. Les voy a dar ahí un par de minuticos para que puedan acceder a la plataforma, en este caso a Kahoot, y a que coloquemos allí el usuario, el nickname con el que van a participar. ¿Cuál es el PIN, profe? El PIN es 884864. Tenemos un minutico más, ya empezamos en un minutico para darle espacio a los compañeros que se nos van a unir aquí en el ejercicio. Bueno, nos queda un minutico para que se nos unan por aquí para empezar y ya iniciamos. Tenemos por aquí 8 participantes. Bueno, acá ya tenemos 10 en este recorrido. Bueno, vamos entonces por acá a dar inicio. Vamos a ver por aquí cómo nos va. Recuerden que son preguntas sobre el material, igual que los compañeros que de pronto no estén aquí participando también, para que estén pues muy atentos. Nos sirve ahí de ejercicio de resumen de acuerdo a datos visualizados en los contenidos de estudio y las actividades anteriores. Dice, sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual.
RDB me dice que tiene una licencia dual. Bueno, por acá nos dice que MySQL, muy bien. Recordemos que cuando hablamos de licencia dual es porque tiene una licencia, en este caso pública, una licencia que también tiene, en este caso, comercial. Entonces, ahí vamos viendo cómo se empieza a mover la tabla. Por aquí viene la siguiente, un verdadero o falso. Las bases de datos SQL almacenan datos de manera estructurada y las no SQL lo hacen en su formato original. Bueno, ¿eso será verdadero o será falso? Eso es falso, profe. Eso es falso. Imagínense que es verdadero. Cuando Ay, hablamos de las bases de datos SQL, son nuestras bases de datos de tipo MySQL, que son esas bases que están conformadas por medio de tablas y tienen una referencia integral a través de sus llaves foráneas y sus llaves primarias. Las no SQL son las que no tienen más que un ID que se genera en el momento del ingreso de los documentos. Entonces, ahí tenemos esa pequeña diferencia. Cuando hablamos de estructuradas, hacemos relación a bases de datos como MySQL, que son bases de datos relacionales que tienen una integridad a través de sus llaves primarias y foráneas. Y cuando hablamos de las no SQL, que lo hacen en su formato original, es que por medio de sus colecciones almacenan documentos sin seguir ninguna relación entre los diferentes registros que se realicen. Bueno, por aquí se nos movió la tabla en este caso, todavía nos quedan varias preguntas. Dice, permite a un administrador de base de datos, desarrollador o arquitecto de datos diseñar, modelar, generar y administrar bases de datos visualmente. ¿Con qué herramienta trabajamos en este caso para hacer esas actividades de gestión de base de datos de una forma visual? Con Workbench, muy bien. Entonces tenemos nuestro entorno visual que instalamos desde la herramienta del MySQL Community, donde es una herramienta como esta, donde vamos a poder generar nuestros diagramas de entidad-relación, vamos a poder también trabajar queries de bases de datos, pero pues en un entorno un poco más visual, más amigable, menos código. Listo. Dice por aquí, es un sistema de gestión de base de datos derivado de MySQL con licencia GPL, con licencia pública. Ahí en el material nos hablaban de este sistema de gestión de base de datos que pues va a ser muy compatible con MySQL, que en este caso pues está orientado también a sistemas operativos como Linux y que es en este caso con licencia pública. MariaDB, sí señores, en este caso recordar que está basado en ese entorno MySQL, van a ser compatibles entre ellos y en este caso pues sí mantiene una licencia pública, quiere decir que se puede desarrollar de manera en este caso con acceso gratuito. Bueno, sigamos por acá. Dice, consta de una columna o varias columnas con valores que identifican de forma única a cada fila de la tabla. La hace diferente, la hace única. ¿Qué tipo de llave será en este caso? ¿O qué tipo de elemento será? ¿De característica? ¿Qué propiedad le dará esa opción de que sea única esa fila en la tabla, que no se va a repetir? La llave primaria, muy bien. Recordemos que esas llaves o claves primarias, como también se pueden identificar, van a hacer que, o primary key, si lo encuentran de pronto ya como lo trae en su entorno en inglés, van a hacer que pues estas sean tablas, sean campos que no van a tener duplicidad. Vamos por aquí con un verdadero falso. Ahí en el material, cuando ustedes hicieron ese ejercicio de facturación, nos mencionaban este término.
multitenant, que es como un multiinquilino. Nos habla de que es una arquitectura de software que permite a una sola instancia de software servir a muchos clientes. ¿Esto será verdadero o será falso? Es verdadero. Entonces ahí tener en cuenta que cuando ustedes iban a hacer el ejercicio de la base de datos de inventarios, era para una farmacia. Entonces allí nos decían, cuando empezamos a hacer el análisis de la factura, que no es tan necesario identificar en ese caso, de acuerdo a los requisitos que nos pedían, iba a ser una base de datos para solucionar una necesidad a una sola farmacia. Es diferente si varias farmacias se ponen de acuerdo y me solicitan en este caso una aplicación. Entonces yo con un solo modelo puedo dar respuesta a varios clientes, en este caso que serían varias farmacias. Eso se llama una opción, una arquitectura para multiinquilinos. En este caso, pues solamente en esa factura se iba a trabajar una aplicación únicamente para una farmacia. Pero si se hubiera solicitado que un grupo de farmacias requieren en este caso tener una aplicación, entonces pues a partir de un modelo lo que se hace es que hayan la opción de que se pueda diferenciar qué farmacia es la que va a utilizar en su momento el modelo para su aplicación. Seguimos por aquí. Dice, crea vínculos entre tablas relacionadas en una base de datos. Eso lo haremos a través de la llave foránea, a través de la llave primaria, la clave primaria, la primary key. ¿Con qué opción generamos referencias entre bases de datos para poder hacer las relaciones? Muy bien, con esa llave foránea o foreign key, como también les aparece por allí. Dice, tipo de dato que permite almacenar una cadena de datos. ¿Será varchar? ¿Será tipo int? ¿Será un tipo boolean? ¿O será un float? Un tipo varchar. Tengamos en cuenta que los int y float son para datos numéricos. Cadenas de datos son, por ejemplo, para direcciones, nombres, correos electrónicos, descripciones, todo lo que tenga que ver en este caso con caracteres. Dice, son aquellas utilizadas para la creación de una base de datos, hablamos de sentencias, y todos sus componentes, tablas, índices, relaciones. Entonces resulta que nosotros tenemos un lenguaje para la gestión de base de datos y ese lenguaje a su vez está clasificado en unas tipologías de sentencias. Hay unas sentencias que están enfocadas a la creación de las tablas, los índices y las relaciones, por ejemplo, que son, muy bien, esos DDL. Y tenemos por otro lado unas sentencias que están orientadas a lo que tiene que ver ya con el manejo de insertar, borrar, modificar y consultar en una base de datos. Esto ya va un poco más hacia lo que tiene que ver con los registros, cómo inserto un nuevo registro, cómo lo borro, cómo lo modifico, cómo lo consulto. Entonces en este caso ya utilizaríamos también unas sentencias y esas serían las DML. Muy bien. Bueno, vamos por aquí con un verdadero o falso. NoSQL comprenden una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico de, cuando veamos ese SGBDR, hablamos de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Entonces, ¿será diferente las NoSQL de las relacionales? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Recordemos que NoSQL no maneja un modelo relacional, no maneja un modelo estructurado, no maneja un modelo referencial como los hacen los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, como lo hace MySQL.
Recordemos que en las actividades de esta semana, como bases de datos no SQL, lo estuvimos haciendo a través del sistema de gestión de Mongo. Vamos por aquí, dice, potencia el rendimiento del sistema desde la mejora global, en lugar de aumentar la potencia de una única parte. Esta es una característica que tienen los sistemas de gestión de bases de datos no SQL. Entonces ellos hablan de una escalabilidad y dentro de ellas tienen un tipo de escalabilidad que potencia el rendimiento de forma global. En lugar de potenciar una única parte, lo van haciendo de manera simultánea entre todos sus componentes. Y esto corresponde a una escalabilidad horizontal. Un tipo de base de datos no SQL. Las bases de datos no SQL tienen diferentes tipos, como las podemos ver aquí. Hay de clave valor, documentales, hay tipo grafos, hay documentales no relacionales. Ese ejemplo que tenemos por allí nos aparecía en el material especificando cómo podemos hacer la creación de una base de datos. En este caso, él nos crea un contenido principal y a partir de él vamos a tener un contenido principal identificado como clave y a partir de él vamos a dar los valores a los nombres, a los teléfonos, a las direcciones, a los datos que queramos almacenar en ese caso de un usuario. Dice, sistema de base de datos no relacional multiplataforma, es decir, se puede instalar en cualquier sistema operativo para servidor. Hablamos de sistema de base de datos no relacionales. De esas, ¿cuál sería no relacional? Mongo, muy bien. Entonces, en este caso, tener en cuenta que MariaDB es una base de datos relacional que está basada en la arquitectura de MySQL. Entonces, sí sería relacional. Dice, es como el equivalente a una fila dentro de una tabla de un modelo relacional. Entonces, en esas bases de datos no relacionales, no SQL, ¿cómo llamaríamos a la fila o qué hace como el equivalente a una fila en este tipo de bases de datos no SQL? El documento. Entonces, tener en cuenta que el documento es como los registros o las filas que yo inserto en una base de datos relacional. Y en este caso me dice que se asemeja a una tabla en la base de datos relacional. ¿Quiénes serían como esas tablas en las bases de datos no SQL? Las colecciones, muy bien. Entonces tener en cuenta que las bases de datos no SQL, lo que llamamos tabla en MySQL, acá lo vamos a denominar colecciones y lo que denominamos como filas o registros en MySQL, acá lo vamos a denominar como documentos, que son pues ya los datos o registros que se hacen de la tabla en este caso que se esté desarrollando. Y vamos por aquí con esta. Dice, JSON es usado por muchos sistemas para intercambiar datos por lo sencillo que es si se compara con XML. En el material de consulta nos hablaban de los lenguajes en este caso que están definidos para intercambiar datos. De acuerdo a la facilidad que tienen, pues ahí tenían como varias opciones. Entre estos aparecía XML y aparecía JSON. Y pues es uno que está en este caso ya muy utilizado para ese intercambio de datos por la facilidad con la que lo permite hacer y también con la compatibilidad entre aplicaciones. Dice, modelo enfocado en prestarlas las entidades, los atributos y las relaciones entre dualidades con su multiplicidad.
Entonces, cuando hablamos de bases de datos, tenemos un modelo de datos conceptual, lógico, físico. Entonces, ¿a cuál corresponde? Es en el que nos centramos en presentar entidades, atributos y relaciones. En este caso va a ser el modelo conceptual. Bueno, vamos a ver cómo quedó ese podio por aquí. Juan quedó por aquí en tercer lugar, Samuel por aquí en segundo. Tenemos por aquí a Naiber. Muy bien, chicos, muy bien aquí por participar. Tenemos por aquí también a Alison, a Verley. Bueno, esto con el ánimo, chicos, de que tengamos en cuenta la revisión, modelo conceptual, bien, por aquí participando también, que tengamos como el tema de esa lectura de los contenidos. Aquí basados en esa última pregunta que estaban allí, esta ficha que está dentro del material me pareció bastante acertada para que tengamos en cuenta esos 3 momentos que nosotros debemos realizar cuando estamos en el análisis y diseño de una base de datos. Entonces tenemos primero un momento conceptual. Aquí a cerrar esto. Tenemos un modelo conceptual donde nos centramos en la identificación de entidades, de los atributos, de cómo van a estar relacionadas, de esa cardinalidad. Se presenta un diagrama de entidad-relación. Una vez ya tenemos identificados esos elementos que necesitamos de acuerdo a las necesidades o requisitos funcionales a los que dé respuesta mi sistema, pasamos ya a un diseño lógico. Quiere decir que este diagrama entidad-relación ya va a empezar a hacerse realidad, ya va a empezar a hacerse una integralidad entre ellos de acuerdo pues a esa cardinalidad establecida y se va a mirar que realmente sea consecuente con esos requisitos funcionales. Ya una vez tenemos este diseño lógico, vamos a pasar a un diseño físico, donde adicional a tener unos atributos, pues también vamos a identificar esos campos, qué tipos de datos van a tener, a cómo van a estar restringidas las llaves foráneas, en este caso el tipo de relaciones que vamos a establecer, a esas llaves primarias que van a permitir hacer la relación y la integralidad también entre las bases de datos. Es siempre como un paso a paso que tal vez uno en el momento pues lo genera todo como en un solo momento, pero pues la idea es que se tenga en cuenta que se pasa como por esos 3 filtros o esas 3 instancias en el momento de desarrollarlos. Bien, entonces como les decía, esta manera como de recordar y de revisar un poco pues acerca de los 2 materiales de formación que estuvimos trabajando la semana anterior, porque es importante que esos conceptos que tenemos allí trabajados estén muy claros para poder ir en el avance de lo que vamos a trabajar en las evidencias de esta semana. Entonces por aquí, dando continuidad, vamos a revisar cuáles son esas evidencias que tenemos para esta semana. Entonces seguimos trabajando con nuestra guía de aprendizaje número 6. La guía de aprendizaje número 6 nos lleva en la página número 5. Vamos a encontrar esas actividades a partir de las cuales vamos a estar trabajando, que tienen que ver con la manipulación de datos en el sistema administrador de bases de datos. Vamos a hablar y vamos a trabajar con las sentencias DDL y DML. Ahorita veíamos un poquito así dentro de las preguntas que tenía la actividad estos 2 términos. Vamos a revisar un poco más hacia qué hacen referencia. Entonces vamos por aquí a revisar que tenemos 3 evidencias. Una primera definida como destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML del lenguaje, en este caso estructurado, SQL. Tenemos también una evidencia de desempeño de la creación estructura de la base de datos y aplicación de restricciones. Y finalmente una actividad de producto denominada script de la base de datos. Para el desarrollo de estas evidencias vamos a trabajar con el material de formación, implementación y manipulación de bases de datos relacionales. ¿Cuál es mi idea? Hacer en este caso, pues como todavía tal vez todos no tenemos acceso a la plataforma y que de pronto pues desde hoy ya algunos quieran empezar a revisar información,
crear nuevamente un drive como lo hicimos la semana anterior, donde quede la grabación y donde quede el material y la guía para que pues ustedes tengan los contenidos con los que inmediatamente pueden empezar a trabajar. Entonces allí van a encontrar este archivo comprimido. Entonces van a encontrar ese archivo comprimido. Vamos a recordar que la idea, en este caso lo van a encontrar como implementación B de relacionales, es que hagan la extracción. Una vez tienen la extracción, la carpeta, van a ir al archivo index, en este caso que es el archivo HTML, para que puedan visualizar el contenido en el navegador. Entonces, él les va a presentar este contenido denominado implementación y manipulación de bases de datos relacionales, que es este mismo que estamos indicando acá como material de consulta. Bien, ¿qué va a suceder? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Entonces nos dice que nuestra primera evidencia nos dice que vamos a obtener destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML. Entonces, primer paso, ubicar el material y empezar conociendo que pues sí estamos ubicados en el material. Entonces, eso fue lo que acabamos de hacer. Viene un segundo paso, donde pues nuevamente está la invitación. En este caso sí va a ser muy importante que pues seamos muy juiciosos con esa lectura, porque pues necesitamos leer el material para hacer el desarrollo de la evidencia y ya vamos a ver por qué. Entonces me dice, vamos a leer el material detenidamente. Con el desarrollo de esta evidencia vamos a familiarizarnos con ese lenguaje de manipulación de las bases de datos, este SQL, que en su momento tiene unas clasificaciones de unos lenguajes de acuerdo a unos tipos de sentencias que se pueden realizar para esa administración y manipulación de la base de datos. De momento se van a revisar sentencias orientadas a dos temas, al DDL y al DML. ¿En qué se enfoca el DDL? El lenguaje DDL se va a enfocar en hacer creaciones, en hacer borrados, en hacer actualizaciones, en hacer en este caso cambios desde el punto de vista de la estructura de la base de datos, es decir, desde sus tablas y columnas. En el caso del DML, las sentencias están enfocadas en hacer inserciones, actualizaciones, consultas y eliminaciones, pero ya desde los registros o las filas que yo inserto en la base de datos. Es decir, en esos registros donde yo ya puse los nombres de los usuarios, donde yo ya tenía una tabla donde tenía almacenados registros con ventas, con inventarios, con productos, con estudiantes. Entonces, pues esos registros que yo ya tengo, yo los voy a manipular haciendo inserciones de nuevos registros, actualizándolos porque hubo algún cambio por hacer, a eliminarlos porque pues me quedaron incompletos o equivocados y necesito borrarlos del todo. Entonces, cuando yo trabajo con actualizaciones, insert, eliminaciones, desde el punto de vista de los registros que ya tiene mi base de datos almacenada, esto se va a trabajar por sentencias DML. Pero cuando yo estoy trabajando con alteraciones frente a lo que es la columna y la estructura de la base de datos, a las tablas, a las columnas que en este caso tienen las tablas, ya en este caso hablamos de sentencias DDL. No se preocupen, esto es un abrebocas, es una introducción. Con el desarrollo de la evidencia se van a dar cuenta cómo va a ser este manejo entre esos dos tipos de sentencias que pues se van a tomar de una manera con el desarrollo de los ejercicios muy fácil. ¿Qué nos dice después de que empezamos y accedemos al material? Entonces ustedes van a ir a ver los contenidos. Aquí está todo lo que significa un SQL. Aquí van a encontrarse también con esa información acerca de cómo vamos a empezar a trabajar. Entonces me dice que después de que yo ya tengo ubicado el material y que ya empecé la lectura, ya hice la introducción, vamos a ir a ubicar nuestro acceso a la consola MySQL Command Line. El desarrollo de las evidencias de esta semana van a estar un poco más enfocadas hacia el uso de la consola. Con la instalación que ustedes realizaron la semana anterior de MySQL Community,
él les da acceso a una consola denominada MySQL Command Line. ¿Dónde la encuentran? A través de su inicio. Ustedes escriben allí MySQL y él nos va a presentar en este caso la consola. Dice por aquí, Juan, cuéntanos. Hola, profe. Lo que pasa es que, mire que a mí me está sucediendo algo particular, ¿no? Sí, Cuando señor. yo abro Workbench y voy a hacer pues la compilación y toda la cuestión, me pide la clave, ¿no? Y yo le introduzco la clave y él pues, me da acceso. Pero cuando abro la consola, ingreso la clave y no, se me sale el sistema, se me sale y no pasa nada, no sé qué será que se deba a eso con la consola. Vale, en este caso creería yo que es más fácil, pues, o sea, si sí te esté permitiendo la conexión por la contraseña, no quiere decir que haya sido que la contraseña se te haya olvidado o que esté mal en este caso. Sí, Ya podríamos es entrar a revisar porque cuando él descarga el paquete, pueda que en su momento no haya sido como seleccionada la instalación del command line y por eso como que de una vez abre y se cierra. No lo deja como ni, a veces ni siquiera deja como ingresar ni siquiera la contraseña. sí, eso, porque es que, pues el caso particular es que yo al final le coloqué arroba en la clave. Y acá en el programa de Workbench me dejan entrar con arroba, le doy tan y arroba y entra. Pero cuando lo voy a dar acá en la línea de comandos, el arroba, doy pues al 64 y flow, de una se sale. No sé si tenga que ver Mm, también algo allí de pronto con ese dato ahí. Él te permite también copiar y pegar. De pronto puedes copiar el arroba y tratar de pegarlo allí cuando lo vayas a ingresar. Aún no he Entonces, intentado eso, profe. sería intentarlo. Si Sí, no, si definitivamente si no, pues sí sería entrar y mirar para volverlo como ubicar. O si no, entrar a cambiar hacer un la cambio y actualización de de contraseña. contraseña. Ah, Sí, bueno, entonces voy a intentar a ver lo que usted me dice, copiar y pegar a ver con la arroba. vale, dale, Bueno, pues gracias. dale, con gusto. Bueno, chicos, entonces les decía por aquí, MySQL, vamos a buscar, allí nos debe aparecer la opción en este caso de la consola. Aquí pues vamos a colocar la contraseña que ustedes indicaron cuando hicieron la instalación del MySQL Community y él ya nos debe dejar en situación para poder empezar a trabajar con MySQL. Entonces aquí en la presentación, recuerden que yo también les comparto la presentación, pues van a encontrar el tercer paso para el desarrollo del ejercicio. El cuarto paso, ya sí vamos a tener que ir a referenciarnos al material. Nos dice acá, realice las consultas de prueba, de creación, eliminación, actualización y gestión en general que contiene el material de formación. Acá es importante que tengamos en cuenta esta nota que nos hace el material. Hay unas sentencias y está explicado todo muy paso a paso, donde si es la primera vez que yo me voy a empezar a familiarizar con MySQL, se van a dar cuenta que lo está tomando desde los puntos más básicos, desde cuando empiezo a crear la base, desde cuando la selecciono para su uso, desde cuando empiezo a crear una tabla, a cómo ver mis tablas, a cómo ver mis bases de datos, a cómo alterar un registro, a cómo eliminarlos. Entonces se van a dar cuenta que van a encontrar dentro del material todo muy paso a paso. Yo acá les puse como los títulos principales que tiene el material. Entonces el material, ustedes se ubican acá, estos pasos que tienen acá identificados, este SQL es este que está aquí listado, este que dice SQL para manipulación de datos desde el punto de vista sentencias DML, es este que tienen aquí. Después van a venir a repasar el que dice consulta de datos. Entonces nuevamente en el material, aquí lo encuentran, consulta de datos. Y finalmente consulta multitabla, que es este que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? Este ejercicio, por más de que las actividades, pues en este caso son en equipo de trabajo,
Este paso sí les sugiero yo que lo hicieran cada uno porque es un ejercicio en el cual ustedes van a apropiar y se van a integrar y a familiarizar con los conceptos de MySQL y estas sentencias que son las que les permite a ustedes interactuar para hacer la gestión de una base de datos. Entonces, pues sí sería importante que cada uno hiciera como el ejercicio de hacer este repaso del material y ya después pues las 3 actividades que se van a entregar, pues sí, ustedes las pueden distribuir entre el equipo de trabajo como a bien deseen. Pero este ejercicio sí les recomiendo que cada uno tome el tiempo, es seguir un paso a paso, es ensayar, es empezar a trabajar todo lo que nos indica el material para que empecemos, como les decía, a familiarizarnos con el ejercicio. Por ejemplo, aquí nos encontramos con la primera parte, se van a dar cuenta ustedes que está muy detallado, donde por ejemplo nos dice, vamos a crear una base de datos, en este caso, y esa base de datos se va a llamar prueba. Entonces, tenemos acá, ahí nos están diciendo cuál es la sentencia que vamos a requerir para poder hacer la creación de esa base de datos. Después nos va a mostrar cómo generarlas. Tener en cuenta que al final cada una de esas sentencias siempre va a llevar un punto y coma, siempre va a llevar comita, siempre va a llevar en este caso también eso que siempre va a llevar punto y coma, perdón, asegurarnos que estemos en el MySQL, revisar también pues todo lo que tiene que ver, prueba creo que ya la tengo, ya existe, pongámosle pruebas para que no me la repita y me la deje crear. ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo que fue creada en este caso. Si yo deseo ya visualizarlas y ya empezarlas a usar, él me va a ir mostrando aquí el paso a paso. Entonces me dice, ya después de tenerla creada, mi primer paso es decirle que la use. Entonces vienen ustedes y le dicen al nombre como tal, tener muy presente si yo la pongo como plural, si la pongo como singular, que me quede pues el mismo nombre para que me reconozca qué es lo que deseo en este caso utilizar. Él me va a ir arrojando de una vez los datos de lo que yo estoy generando, si está siendo exitoso o si por el contrario se me está generando un error. Acá en este caso, pues como ya había hecho algunos ejercicios del material, pues me está diciendo que no la podía crear porque esa base de datos ya existía y no me va a dejar tener 2 bases de datos con el mismo nombre. Después acá en el material, como les decía, simplemente vamos por pasos. Me va a decir, ¿cómo puedo ver las bases de datos que tengo en este caso generadas? Entonces me dice que la sentencia en este caso es con mostrar, siempre al final, punto y coma, cuando ya termino la sentencia. Y aquí me está mostrando que en efecto yo ya tenía creado prueba, por eso no me la iba a dejar volver a crear. Y que esta que puse como pruebas al final también ya quedó creada. Siguiente paso, acá me dice que pues la use, ya la estoy usando. Ustedes pueden ir hacia arriba con las flechitas de dirección y él les va a ir mostrando como los datos que ustedes ya insertaron para que puedan en este caso reutilizar sentencias que ya hayan también escrito anteriormente. De una vez me está diciendo también cómo puedo eliminar, en este caso, una base de datos. Entonces simplemente aquí le digo que voy a eliminar una base de datos y el nombre de la base de datos que en este caso deseo eliminar. Ahí espero un momento, él me dará la respuesta. Si yo quiero verificar que sí quedó eliminada, entonces pues voy a decirle nuevamente que me muestre las bases de datos y veo que ya no existe acá prueba, que acá anteriormente sí me estaba apareciendo. Tenemos por aquí el cómo mostramos que en efecto sí quedó borrada. Como se dan cuenta, todo lo van a encontrar de esta forma. La idea es que vayan haciendo el paso a paso con todo el contenido que ustedes van a ir visualizando dentro del material. Me dice que ahora ya tengo creada una base de datos. Las bases de datos pues están conformadas, en este caso las bases de datos SQL,
están de una forma estructurada, están organizadas en tablas y esas tablas después son relacionadas a través de sus llaves primarias y foráneas. Entonces me dice que ya tengo o me aseguro de estar utilizando la base de datos de pruebas y en esta voy a empezar a hacer una serie de sentencias para ya empezar a alimentar con tablas también. Entonces, por ejemplo, acá me dice que cree una tabla. Este create table pues me va a permitir empezar a insertar las tablas. Las tablas pues también van a tener un nombre único, no vamos a repetir en este caso dentro de una base de datos varias tablas con el mismo nombre, sino que van a ser en este caso diferentes. Tengo el nombre del campo, el nombre de la columna que voy a tener e inmediatamente estoy indicando el tipo de dato que voy a manejar. Tener en cuenta que un varchar es una cadena de caracteres que en este caso pues se asocia para tipos de campos que en este caso son nombres, direcciones, teléfonos, números de celular, datos en este caso que son cadenas de caracteres. Voy a ingresar una fecha y para esto el tipo de dato va a ser date. Entonces, pues la idea es que inmediatamente después del campo yo indico el tipo de dato. Con esto, después puedo ver cómo se crean y cómo puedo mostrar, en este caso, las tablas que se generan. Entonces, pues nuevamente vamos a venir aquí a la consola, vamos a ir haciendo el paso a paso y vamos a ir generando toda esa información que me está indicando el material para realizar. ¿Es claro lo que vamos a hacer aquí en esta primera parte con la consola? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sandra, hola, cuéntanos. Hola, profe, buenas noches. Profe, una pregunta técnica. Yo voy en MySQL Workbench, pero de ahí ya en la otra pantalla negrita, la que te plantaste, ya no sé ni de dónde salió. Entendí todo lo demás y cómo escribirlo porque es lo mismo de no SQL, o sea, la otra ya la manejé. Pero MySQL Workbench no sé de dónde sale, dónde tengo que encontrar esa parte. Dale, Sandra. ¿Me Bueno, entiendes? sí, señora. La consola, así como Mongo, traía el Compass, que era su entorno visual, y traía también el Mongo Shell, que era el entorno, en este caso consola. Lo mismo va a pasar con MySQL. Cuando tú instalaste el MySQL Community, él te instaló este entorno, que es el visual, que es el del Workbench, y también te debe instalar uno que se llama MySQL Command Line. Entonces, tú te vienes para el inicio del equipo y aquí le vas a escribir MySQL y vas a buscar esta consola que está denominada como Command Line. Exacto, sí. Entonces revisa que a través de el inicio en la barra aquí, tú escribes MySQL y aquí simplemente el que te va a pedir cuando ingreses te va a pedir la misma contraseña que le pusiste al root cuando hiciste la instalación del Workbench, ¿vale? Listo, bien. Wilson, por ahí vi que levantaste manito, ¿vas a comentarnos algo? En este caso, busquémoslo como el command line. ¿Qué se me hizo por aquí? Alice, ¿vale? Para que después cuando vayamos a hacer conexión con el Workbench no tengamos inconveniente y se nos conecten allí las bases. Bien. Cuando instalaste el MySQL Community, él debió haberlo instalado. Si quieres ahorita al final me compartes pantalla y lo revisamos para ver de pronto ahí si en dónde lo podemos ubicar, ¿vale? Listo, dale. Bueno, chicos, aquí cómo vamos. Tengan en cuenta que
el material, como les decía, los va a llevar paso a paso por la creación y eliminación de tablas, por la asignación de llaves foráneas, por la asignación de primary keys, de index, de Unix, de not null, de null, cuando el campo es nulo, cuando no es nulo, cómo hacer una referencia entre una tabla y otra. Entonces, pues la idea es que hagamos todo el ejercicio porque, como les digo, esto va a permitirles a ustedes afianzar y apropiar conocimiento en cuáles son esas sentencias que yo necesito para crear una tabla, para crear una base de datos, para usar la base de datos, para eliminar, para actualizar un registro, que pues realmente son las actividades que se realizan cuando hablamos de que estamos haciendo la gestión de una base de datos, ¿no? Que podemos insertar, que podemos eliminar, que podemos actualizar. Entonces la idea es saber cómo podemos llegar a hacer ese tipo de acciones. Entonces para eso, pues aquí el material está muy paso a paso con el ejercicio. Tan solo es ir haciendo la réplica de la información que en este caso nos brinda el contenido. Entonces pues vamos a ver que tenemos aquí todo este tema. Yo, como les decía, aquí ustedes van a encontrar listados como los principales temas que aparecen en el material. La idea es que los repasemos todos. Entonces, pues acá ya tenemos acá ya nos habla un poquito acerca de la manipulación de datos de ML. Acá quiero hacer claridad que de pronto les aparece este pedacito como María Dive prueba. Aquí pues hacer claridad que vamos a seguir trabajando desde MySQL. No sé, pues ahí en el material seguramente en su momento tenían instalado ese sistema gestor de bases de datos, pero pues acá la idea es que normal, les va a seguir trabajando con MySQL, no les va a generar ningún inconveniente, les va a permitir trabajar con normalidad. Por ejemplo, acá simplemente ignoramos este prueba y esto es como si fuera este MySQL que tenemos acá. ¿Listo? Entonces simplemente ustedes siguen ahí, no se preocupen si no les aparece este MariaDB porque no nos va a aparecer, nosotros tenemos ese instalado MySQL. Entonces ahí para que tengan ahí como esa parte en cuenta. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por aquí? Ya aquí en estos DML se van a dar cuenta que empezamos a trabajar es más desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los registros y las filas de la base de datos. Entonces acá sí ya vamos a ver valores. En la anterior parte estábamos creando las tablas y estábamos identificando los campos y sus tipos de datos. Estábamos identificando llaves foráneas, llaves principales, únicas e indexadas, datos nulos o no nulos. Y aquí ya, por ejemplo, nos vamos a empezar a referir a cómo insertar valores. Entonces ya tengo creada una tabla que se llama agente con unos campos, unas columnas y ya aquí lo que hago es por medio de esta opción, de esta sentencia, insertarle unos valores para que se carguen unos registros. Entonces, nuevamente, aquí esto que les aparece como María Prueba es lo que a nosotros nos aparece como MySQL. Entonces, pues van a ignorar este María y este sería nuestro MySQL. ¿Qué vamos a tener aquí también? Vamos a tener cómo poder hacer consultas de los datos que ya tengo insertados, de todos los registros que tengo insertados en mis tablas. Aquí está pues la sentencia, cómo puedo hacer esto a través de una selección donde estoy con este asterisco indicando que quiero traer todos los datos que hayan sido registrados en nuestra tabla agente. Entonces ahí nos va a presentar la referencia de la consulta, nos va a permitir identificar cómo puedo hacer en este caso también actualizaciones de datos, cómo puedo adicionar también ya empezar a hacer sentencias con condiciones donde se cumplan unos casos específicos. Por ejemplo, acá nos está indicando donde se cumpla que un nombre sea llamado de una forma específica. Entonces ya no me trae todos los datos, sino que me trae simplemente aquellos que cumplen unas condiciones. También vamos a encontrar acá cómo eliminar registros. Digamos, a veces es más fácil eliminarlo todo que pues empezar a hacer una actualización. Ya si la actualización va a ser muy larga, pues es mucho más fácil borrarlo y volverlo a insertar que empezar a hacer actualizaciones. Limpiar las tablas, vaciarlas, no borrar la tabla, sino simplemente
quitar los elementos que tengo dentro de ella. Entonces con esto estaríamos dando cumplimiento al reconocimiento de esta parte. Después venimos con las opciones de consultas de datos. Para esta opción de consulta de datos, entonces ya venimos por aquí, vamos a trabajar desde Workbench. Entonces aquí, para esta opción, él nos da una base de datos que ustedes van a descargar. Ustedes van a encontrar aquí una base de datos que se llama CDR. ¿Qué les va a descargar? Les va a descargar un archivo comprimido. Él nos está diciendo acá, descargue el archivo, recuerde que debe descomprimirlo y va a extraer el archivo CDR SQL. Este a su vez es una base de datos que contiene una tabla llamada CDR con el mismo nombre en este caso. Entonces vamos a seguir el orden, nos dice que vamos a ir a descomprimir, que dentro de ese archivo hay una base de datos llamada CDR. ¿Cuál es la recomendación aquí? Él acá nos indica cómo podemos hacer el cargue de ese archivo, de ese SQL, cómo lo podemos importar a través de nuestra consola. La recomendación aquí es para no tener una dirección tan extensa de que me quedo en descargas, de que tengo usuario, de que la partición y demás, es llevar y copiar este archivo CDR en su ubicación en disco C. Listo. ¿Para qué? Para que esta ruta no sea tan extensa. Entonces aquí vamos simplemente, abramos uno nuevito. Colocamos la contraseña. Listo. Entonces él nos dice que para nosotros importar la base de datos vamos a utilizar una sentencia donde trabajamos con la fuente, con source. Y adicional le indicamos dónde está ubicado ese archivo SQL que trajimos. Entonces simplemente vamos aquí a venir a escribir source, espacio, y van a ir ustedes a identificar. Entonces en este caso mi partición es C, pueda que alguno de ustedes no tenga C sino que tenga D, entonces pues ese número de partición. Entonces pues simplemente acá la dirección no va a ser más larga de lo que tenemos, que es la partición como tal. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio, no vamos a poner la barra inclinada de esa forma, sino que la vamos a tener con la dirección hacia el otro lado. Vamos a indicar el archivo, que en este caso se llama CDR y es de tipo SQL. Entonces es importante que coloquemos tanto el nombre del archivo como la extensión a la que pertenece. Y como sentencia finalizamos con un punto y coma. Ahí él nos va a empezar a hacer la importación. Vamos a tener un poquito de paciencia, ya dependiendo pues de las capacidades del equipo, se va a tomar unos segunditos de más, ya que tiene cerca de 1000 registros la base de datos. Entonces pues ahí la dejemos que empiece a hacer la carga. Esto que estamos haciendo en este punto es lo que nos está indicando que vamos a hacer acá en esta sección. ¿Qué es este archivo que estamos descargando? Es una base de datos que en este caso hace relación al registro de unas llamadas entrantes y salientes de telefonía PBX. Vamos a ver que tiene estos campos que están acá registrados con estos tipos de datos y a qué hacen referencia a cada uno de ellos. La idea es que de aquí en adelante, una vez ya la hemos importado, vamos a pasar a trabajar en el entorno de Workbench. Entonces vamos a verificar, ahí le damos, todavía está haciendo la importación. Vamos a verificar el cómo vamos a generar una conexión para hacer las consultas de esa base de datos CDR. Entonces pues acá vamos a ver el paso a paso, igual pues también lo vamos a dejar acá registrado para que nos quede en pantalla. Entonces ahí ya merito.
Entonces, pues acá, como les decía, aquí él nos coloca una dirección más extensa. A veces suelen quedar ya muy extensas y se nos pierde en el camino la importación, entonces por eso la recomendación a que la dejemos desde C. El archivo pues lo encuentran acá dentro del material, simplemente lo vamos a descargar desde aquí. Ahí mientras tanto, mientras él ya también acaba de hacer como todo el tema de la importación, entonces nos dice que vamos a trabajar. Vamos a eliminar esto que no lo necesitamos. Listo. Vamos a venir aquí a hacer la conexión. Nos ubicamos aquí en este icono del más. Aquí le vamos a poner como tal a esa conexión taller. El nombre pues pueden colocar el que ustedes deseen, no hay ningún inconveniente. Y cuando ya la tengamos lista, que nos acabe acá de finalizar, vamos a asegurarnos que el usuario sea el mismo root con el que ya venimos trabajando la instalación. No vamos a colocar nada más, sino que ahí vamos a ir al OK. Eso que les estoy indicando acá es este mismo paso que nos está indicando en esta parte. Entonces, crear una nueva conexión, colocar el nombre que ustedes deseen a esa conexión, asegurarnos del usuario root. Vamos a digitar el nombre de la base de datos que descargamos, que es CDR. Acá sí no hay necesidad de colocarle el SQL, la extensión, y vamos a ir a OK. Sale ahí un par de minuticos, esto sí se tomó su tiempo. Profe, una pregunta. Señor, dígame. ¿Desde WordPress no se puede importar también directamente? ¿Sin necesidad de hacerlo en esa consola o necesariamente hay que hacerlo por esa consola? La idea es que lo hagamos aquí desde la consola, bueno, digamos que como ejercicio, para que también tengamos ya después la conexión, por lo que tenemos el SQL y no la generamos desde WordPress. Entonces, digamos que como mayor facilidad para que la tengamos desde acá. También por lo que en este caso, pues la base de datos está un poquito robusta, entonces también para tener como esa facilidad de importación mejor desde la consola. Bueno, bueno. Bueno, se nos quedó ahí un poquito. Ahí con paciencia, a que acabe de descargar. Bueno, chicos, mientras ya acabáis de descargar, ya les acabo de contar aquí que digamos es como el otro paso así a tener en cuenta ahí con la importación, en que ya llegaríamos como a la sección de nuestro resumen de esta primera actividad.
Como les digo, este primer ejercicio la idea es que lo hagan pues como muy de manera personal cada uno de ustedes para que tengan como ese ejercicio de relacionarse con el entorno, con lo que tiene que ver con esas sentencias, con el que tengamos pues el conocimiento de cómo hacemos cada uno de esos pasos de la gestión de una base de datos. Ya para lo que tiene que ver con las evidencias que se van a integrar, pues ya sí ustedes las distribuirán en su equipo de trabajo. En esta primera parte, ¿qué evidencias se van a presentar? Entonces aquí en el material de trabajo, ustedes van a encontrar en esta primera parte, en esta 2, van a ir hacia el final y allí van a encontrar una sección denominada ejercicios prácticos. Aquí en ejercicios prácticos, este les va a descargar un archivo Word que corresponde a este que vemos aquí en pantalla. Es un ejercicio que está conformado por la elaboración de 2 bases de datos desde el punto de vista de sentencia DDL. Quiere decir que no vamos a tener inserción de datos, sino que solamente vamos a ir hasta la creación de la estructura. Aquí nos está indicando todo, cómo se va a llamar la base de datos, qué tablas va a tener, qué tipos de datos va a tener y también pues cómo la vamos en este caso a llevar a cabo. Entonces pues la idea es que hagamos como el paso a paso y se generen la creación de 2 bases de datos. Una primera que está enfocada a un caso de estudio que tiene que ver con un sistema de datos acerca de el estado meteorológico, como todo tema en este caso como una base de datos denominada Meteo, y una siguiente que tiene que ver con una biblioteca. Entonces, nuevamente, acá nos habla de cuáles son las tablas que se requieren, de cuáles van a ser los campos y columnas, de cuáles van a ser los tipos de datos. Como se dan cuenta, aquí también les va a indicar el paso a paso de cómo generar esa base de datos y esas tablas para cada una de las bases de datos. Al final no se van a hacer más allá de consultas, no se va a hacer ningún tipo adicional, ni siquiera inserción de datos. Solamente, como les decía, vamos a ir hasta las sentencias DDL para la creación de las bases de datos, de las tablas y la asignación de los campos con sus tipos de datos. Entonces, este sería un primer elemento de esa evidencia final. Adicional a esto, de acuerdo a lo que nos indica la guía de aprendizaje, vamos a trabajar una tercera base de datos. Esa tercera base de datos la van a llamar taller. Dentro de esa base de datos taller se va a crear una tabla llamada libreta. Acá nos están indicando cuáles son los campos que va a tener esa tabla denominada libreta. Va a tener un nombre que va a ser un tipo varchar de 20, va a tener un domicilio también con un varchar de 30 y un teléfono también con un varchar de 11. Entonces aquí vemos la estructura, en este caso la sentencia, para la creación de esa tabla. Después me dice que con la opción, la sentencia de Show Tables, voy a poder verificar que en efecto la tabla libreta me haya quedado creada. Después voy a utilizar la sentencia de escribir, que en este caso es de ESC, para mirar cómo quedó la estructura de mi tabla libreta. Después de tener esa parte, hasta aquí toda muy DDL, vamos a ir con DML a ingresar los registros de estos 2 personajes, donde vemos que hay un nombre, que hay una dirección y que hay un teléfono. Después vamos a seleccionar un select asterisco from y vamos a mostrar todos los registros de la tabla. Después vamos a construir la sentencia para actualizar estos 2 registros, un update para actualizar esos registros. Vamos a insertar 5 registros más, quiere decir que en total deben haber 7 registros. Y al final vamos a utilizar la sentencia de conteo para identificar cuántos registros tengo en total. ¿Cuál es la idea? Que cada vez que yo vaya haciendo una de estas actividades, vaya tomando la captura de pantalla donde se me esté indicando que pues cada una de las acciones está siendo realizada de manera exitosa. Esta sería la tercera base de datos que tendríamos. La primera sería
la base de datos denominada Meteo, con las tablas, los campos y los datos acá indicados. La segunda tabla a crear sería la de la biblioteca, nuevamente con las tablas, los campos y los tipos de datos a trabajar. Y la tercera base de datos a crear sería la de taller, con la tabla libreta, con cada uno de los campos y tipos de datos identificados y con las sentencias que permitan acceder a estos resultados esperados. Esas tres bases de datos van a estar organizadas en un documento con su portada y con la captura de las sentencias que permitieron crear esas tres bases de datos. Tener en cuenta que para Meteo y biblioteca no hay consultas, no hay registros, simplemente es la creación de la base de datos y las tablas. Y para la de taller, pues sí ya van las sentencias de acuerdo a estos casos que están solicitando acá. Esta sería la primera evidencia a entregar en un formato PDF, un documento pues con las normas básicas de presentación como es lo acostumbrado y con la captura de pantalla las sentencias de la elaboración de las tres bases de datos. Clara esta primera parte, preguntas, dudas, inquietudes. Ahí, profe, ahí entonces estamos hablando de la primera evidencia. Evidencia número 1, sí señor. Entonces O sea que la evidencia número 1 tiene tres acciones, por así decirlo. sí, tiene tres contenidos, todos reunidos en un único documento. Ok. ¿Listo? Sí, profe, bien. Vale. Chicos, ¿alguno más? ¿De pronto alguna inquietud, alguna pregunta por aquí? Bueno, igual lo que decimos siempre, ¿no? Cuando uno empieza a realizarlas es que por ahí como que nos van surgiendo las dudas. Entonces, pues ya saben que todas las que se les presenten con gusto. Vale, Sara. Bien. Entonces, esa fue la primera evidencia con su descripción y su entregable. Por aquí hago un paréntesis, ya acabó esto de terminar. Por aquí ya quedaron mis registros listos, mi importación lista. Entonces dijimos que acá vamos a indicar el número de la base de datos, el nombre de la base de datos y vamos acá a decirle OK. Entonces ya se me creó la conexión, voy acá a seleccionarla, coloco la misma clave que en este caso pues ya tengo identificada para todo lo que ha sido la instalación de este ejercicio y voy a ver que en efecto ya me aparece la tabla y la base de datos que recientemente utilicé. Entonces en este caso yo ya puedo empezar a trabajar. Aquí nuevamente también aplica el punto y coma y cada vez que desee hacer la ejecución de esas diferentes sentencias voy a utilizar este icono que tiene como la forma de un rayito. Acá en la parte inferior él me va a mostrar si fue de forma satisfactoria la consulta, la sentencia que realicé. Entonces cuando ya tengo esto listo, ya puedo empezar a trabajar en el entorno de Workbench. Entonces voy a venir aquí a desarrollar, esto estaba por aquí. Voy a empezar a desarrollar ya las consultas que se me indican en esta sección. Entonces acá empezamos con un Select From de CDR, como yo puedo hacer selección de acuerdo a algunos campos y no traerme todos los campos, cómo lo puedo hacer colocando unos alias para que el nombre de los campos de las columnas pues tenga un nombre diferente, cómo puedo empezar a traer consultas donde tengo condicionales de acuerdo, por ejemplo, a su longitud, cuando puedo hacer de pronto también, cuando son temas de float, cómo puedo en este caso aproximar, cómo puedo tomar en este caso también algunos promedios, algunos cálculos, todo eso muy de acuerdo a estas funciones que están y aquí pues también como listadas y que puedo utilizar para hacer consultas también de información a partir de la base de datos. Recordemos que la parte de las bases de datos no es solamente almacenar por almacenar,
sino también retener o obtener a partir de ellas algunas informaciones, contenidos que me sean mucho más fácil para hacer tomas de decisiones. Entonces, pues aquí vamos a estar viendo muy detalladamente muchas de esas acciones que podemos utilizar, operadores, condicionales, consultas y cálculos, ordenación, agrupación, conteo, por ahí les aparece en una de las actividades que deben contar el número de registros que tiene la base de datos, pues acá van a ver cómo lo pueden contar, cómo puedo limitar los contenidos que me muestra la base de datos. Entonces, todo esto, pues la idea es que lo hagamos desde el entorno, en este caso ya de Workbench. Simplemente aquí borramos, colocamos en este caso la sentencia que se me está indicando, ejecutamos con este icono y aquí ya empezamos a ver los resultados. Entonces, pues allí la idea es que ustedes vayan observando qué es lo que les está presentando como tal. ¿Listo? Entonces, esta sería la tercera, cuarta parte, donde ya acabamos como de revisar el material de consulta y el cómo en este caso está definido, todo lo que podemos hacer con un sistema de gestión de base de datos. Entonces hay unos temas bastante interesantes, hay una buena apropiación de conocimiento. Como les decía, la idea es que muy juiciosos cada uno haga el ejercicio para que pueda como apropiar. En el caso de que se les presente de pronto alguna inquietud, de pronto que no comprendan algo de lo que están haciendo, pues no duden en preguntarme, que por ahí pues también vamos como revisando. La idea es que les permita hacer a todos como la práctica de una forma muy amigable, tanto en el entorno de consola como en el entorno, en este caso de visual de Workbench. Entonces ya basados en esto, ustedes ya tienen mucha pilera, tienen ahí la apropiación, tienen ahí los conocimientos que son los que les van a permitir dar respuesta a las evidencias que en este caso estamos a desarrollar. Entonces la primera, como ya vimos, un documento, la creación de dos bases de datos que no es más que seguir las indicaciones que tenemos acá en este documento, y una tercera que está basado en también un seguimiento de unas instrucciones como lo está indicando acá. Después de esto pasamos a nuestra segunda evidencia. Esta segunda evidencia viene encadenada a una actividad que ustedes realizaron la semana anterior, porque nos habla de la creación de la estructura de la base de datos y aplicación de restricciones. ¿De qué base de datos? De la del proyecto formativo. Entonces ya ustedes la semana anterior hicieron su modelo entidad-relación. Ustedes ya lo tienen allí muy organizadito en Workbench, ya ustedes tienen allí una integridad, ya definieron unos campos, ya definieron unos tipos de datos, ya definieron también pues esas llaves primarias, esas llaves foráneas, ya están relacionados. Entonces con esto pues ya hemos ganado terreno en esta creación del diseño con Workbench. Ya la parte de restricciones, pues eso va muy de acuerdo a lo que debe realizar su base de datos, de acuerdo a los requisitos funcionales. Entonces, pues también lo tenemos acá. Restricciones, por ejemplo, como el tema de cuando los campos son nulos, de cuando no pueden, no hay necesidad, en este caso, de que sean nulos, de cuando deben ser con un tipo de dato específico, cuando en este caso debe cumplir alguna condición para que pueda ser consultado de acuerdo a un requerimiento funcional. Entonces, pues ya aquí es más revisar esta primera parte de acuerdo a lo que van a ver en la práctica del desarrollo de este material, si consideran que hay algo que se deba ajustar en ese modelo. Si no, pues manejaríamos el mismo modelo que ya hicieron para la actividad la semana anterior. ¿En qué va a crecer o en cómo se va a incrementar esto? En que vamos a hacer un tipo de prueba ya con registros, pues para verificar que sí se estén dando eh, pues esas condiciones de acuerdo a los requisitos funcionales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Se deben ingresar mínimo 3 registros para cada tabla. Entonces ya de acuerdo al modelo de su tabla, si ustedes tienen 3 tablas, cada una de esas 3 tablas va a tener 3 registros. Que yo tengo 5, pues cada una de esas 5 tablas va a tener 3 registros. Ejemplo, mi modelo de base de datos tiene la tabla de usuarios, tiene la tabla de productos, tiene la tabla de categorías.
pues vamos a tener 3 categorías, vamos a tener 3 productos y vamos a tener a 3 usuarios. ¿Listo? Entonces, ya aquí vamos a ingresar mínimo 3 registros por cada tabla. Vamos a mostrar esos registros de cada una de las tablas. Entonces aquí tendríamos una captura de pantalla donde se vea que cada tablita tiene en este caso la inserción de 3 registros. Aquí vamos a mostrar los registros de cada tabla, un show table de acuerdo al nombre de cada tabla. Y al finalizar van a realizar mínimo 2 consultas asociadas a requisitos funcionales del proyecto. ¿De dónde van a tomar como ejemplos de este ejercicio? Entonces acá ustedes van a ver que hay varios tipos de consultas donde muestran conteos, donde muestran limitación, donde muestran agrupamiento, orden, donde muestran información de acuerdo a llamadas elaboradas en una fecha específica. Por ejemplo, si yo voy a sacar ventas, pues puedo mirar las ventas que se hicieron en una fecha específica, donde puedo ver pues los clientes, por ejemplo, y sus números de teléfono solamente si eso es lo que yo necesito, o sus correos electrónicos porque solamente necesito enviarles una campaña de email marketing. Entonces, de acuerdo a esos requisitos funcionales o elementos deseables de sus proyectos, van a identificar solo 2 consultas. Acá yo pongo unos ejemplos. Puedo poner en una consulta cuáles son los estudiantes asociados a un curso, o las ventas en una fecha específica, o cuenta de cuántas ventas hice en el mes definido. Muy de acuerdo pues al proyecto de ustedes van a definir 2 consultas y van a verificar que realmente la base de datos les retorne esa información basada en esas consultas deseables. Entonces aquí, ¿qué pueden trabajar? Ejemplo, ustedes ya tienen aquí su modelo. Entonces, pues ahí en su diagrama, ustedes ya hicieron la semana anterior un modelo, ya tienen sus tablas, ya las tienen relacionadas. Si ustedes lo desean, pueden desde acá pues asociar y trabajar en este caso ese modelo. Entonces digamos que acá tenemos una tabla que se llama universidad. Esa tabla tiene un ID de universidad y tiene un nombre de universidad. Y tenemos otra tabla que tiene estudiantes y esa tabla tiene también su llave primaria y el nombre del estudiante. Listo. Entonces, pues la idea es identificar que la universidad tiene muchos estudiantes, digamos que en este caso, pues estamos haciendo un ejemplo muy rápido para tener en este caso la referencia entre estas 2 tablas. Entonces vamos a decir que una universidad puede tener muchos estudiantes. Entonces vamos a suponer que este ya es el modelo en este caso generado. Acá pues ustedes, como les decía, de acuerdo a la actividad anterior, ustedes ya tienen este paso realizado. Entonces acá si quieren lo que podemos hacer para llevarlo y hacer las consultas desde la consola, acá ustedes van a cambiar o van a tener en cuenta que tenga el nombre de su proyecto, mi base de datos proyecto. Entonces ahí ya está proyectos y acá me está mostrando las tablas que tengo. Entonces aquí, si yo quiero llevar esto para determinar el SQL o el script de mi base de datos, voy a ir aquí a Database y voy a seleccionar esta opción que tengo acá. Acá escojo la instancia en la que me encuentro, desde la cual quiero en este caso que se genere, y le voy a decir siguiente. Acá simplemente reviso que este último esté seleccionado. Él me va a solicitar por aquí mi contraseña.
me va a decir que me va a exportar un total de 2 objetos, que son las 2 tablas que en este caso tengo. Este sería mi SQL. Voy a salvar este archivo y lo voy a ubicar de una vez por aquí en C. Y le digo por acá guardar. Bueno, creo que no me lo deja desde acá directo porque él me pide allí un permiso. Mientras tanto por acá y ahorita lo copiamos. Y le decimos siguiente. Ya una vez termina, le decimos acá cerrar. Bueno. Esto con el ánimo de que, con el ánimo de que podamos, pues también trabajarlo desde esta opción de comando de línea para que pues podamos hacer también como el ejercicio del paso a paso. Aquí yo les estoy mostrando también en el material esta misma información. Entonces pues nos dice que se debe realizar la creación del diseño en MySQL. Esto ya ustedes lo tienen. Lo que van a hacer pues es revisar de acuerdo a ese material revisado en este caso como implementación, que esté todo el tema de nulos, que esté todo el tema de integridad referencial bien asociado. Después acá también pues les estoy indicando cómo pueden hacer la exportación. Vamos a ubicar el archivo en la carpeta número C, perdón, en la carpeta C. Entonces dijimos por aquí que descargó como proyectos y que lo vamos a llevar a la carpeta C. Listo. Y que lo vamos a revisar por aquí también. Y aquí entonces vamos a importar ese archivo SQL. Entonces, dos puntos, por aquí tenemos barra inclinada, dijimos que la carpeta, perdón, que el archivo se llama proyectos con ese al final, es un SQL y vamos con punto y coma hacia el final. Entonces acá ya me dijo, pues como son más poquitas tablas, fue mucho más rápido. Entonces yo aquí le digo que me muestre las bases de datos. A ver si en efecto proyectos quedó. Y sí, ya proyectos se encuentra aquí como una base de datos. Le voy a indicar que voy a trabajar con esa base de datos. Y acá si yo deseo, entonces pues ya puedo hacer. Acá les estoy mostrando esa parte. Entonces simplemente desde acá yo ya puedo empezar a hacer el insert de los registros. O nuevamente si lo quiero hacer también desde aquí, desde esta parte de Workbench. Entonces pues le voy a decir que me genere una conexión, así como lo hicimos para lo del. Entonces esta la vamos a llamar proyectos. La base de datos se llama proyectos. Y aquí vamos a ver que ya también si lo quiero trabajar desde este entorno, tengo mis dos bases de datos, mis dos tablas, perdón. Ya aquí tengo la base de datos, entonces si lo quiero ya trabajar desde el entorno, ¿qué es lo que me está pidiendo la actividad que haga? Ya vi las tablas, ya tengo usada mi base de datos proyecto. Voy a insertar registros. Recuerden que van a insertar mínimo 3 registros por cada tabla que tengan, de acuerdo a sus tablas de proyecto, y que van a realizar 2 consultas asociadas a requerimientos funcionales de su proyecto formativo. ¿Qué se va a entregar al finalizar de esta evidencia? Se va a entregar por aquí nuestro archivo SQL. Entonces simplemente al finalizar ese archivo SQL, cuando ustedes ya terminan de su base de datos,
sería la evidencia en este caso a presentar que tenemos por acá. Entonces, pues, perdón, me devolví, esta es la tercera. Vamos a entregar en este caso un documento donde tengamos pues las normas básicas de presentación acostumbradas, el modelo del diagrama entidad-relación y la captura de pantalla de las sentencias de la inserción de los registros y de las consultas. ¿Listo? Esta parte de acá. Entonces, ¿qué tiene? Un documento con las normas básicas de presentación. Tiene el modelo entidad-relación que se creó con la herramienta Workbench, el que ya crearon la semana anterior. Ese mismo lo pueden colocar acá. Y van a tener las capturas de pantalla de cuando se ingresen los registros a las tablas y cuando se realicen las consultas asociadas al proyecto formativo de cada uno de ustedes. Esto lo colocan todo en un solo archivo. Pensaría en este caso que puede ir en un formato PDF. No es necesario comprimir para que pues ya ahí es un solo documento. No habría necesidad como de tener tantos documentos sueltos. ¿Preguntas acá en esta parte de esta segunda evidencia, chicos? Claros por aquí. Y ya para finalizar la tercera parte, ¿vale, Anderson? Ya para finalizar la tercera parte, esta sí va a ser muy sencilla. Simplemente lo que vamos a hacer para la tercera parte es llevar el archivo SQL. Entonces ese archivo que ya por defecto se generó con el ejercicio anterior, se va a entregar en una evidencia, en un enlace de evidencia aparte, que sería el script. Entonces sería este archivo SQL, que ya como les decía, ya por defecto, pues con lo que ustedes ajusten, ya con la creación de las tablas y de las sentencias, pues él ya que va a quedar actualizado. Y ese archivito SQL simplemente pues lo van a publicar en este caso en un enlace aparte. Entonces pues no es que tengamos que hacer nada adicional porque ya tenemos este modelo, ya lo hicimos, ya estamos cumpliendo con los requisitos del proyecto, simplemente tenemos el script y exportarlo. Entonces pues simplemente sería ese archivo que queda actualizado una vez se hace la inserción de los registros y la inserción de las consultas. Entonces por aquí, en resumen, nuestras tres evidencias están definidas de la siguiente manera. Para la primera evidencia que corresponde a destrezas y conocimientos en sentencias DDL y DML, se va a entregar un documento denominado taller SQL, donde van a estar las capturas de las sentencias que permitieron la elaboración de las tres bases de datos. En la evidencia número 2, creación de la estructura de la base de datos y aplicación de restricciones, se va a entregar un documento, vamos a ponerle aquí, PDF, que debe contener el archivo en Word del documento escrito, con todo lo que es la presentación, los objetivos y elementos de introducción acostumbrados, el archivo del modelo realizado de la base de datos en Workbench y la captura de pantalla de las sentencias de inserción de registros y de consultas. Y finalmente, como evidencia de producto, el archivo SQL, archivo formato SQL, donde está el diseño hecho entre ya sea que lo hayan hecho en MySQL Command Line o en Workbench, el script de la base de datos de su proyecto formativo. Entonces, como les digo, esta ya queda hecha cuando ustedes hacen esta por defecto, sino que para acción y efecto de evidencias, pues se va a publicar en un enlace aparte. Tener en cuenta en el tema ya de la publicación de las evidencias, esperemos pues, como les decía al principio de la sesión, un poquito de paciencia ya con lo que tiene que ver con esa disponibilidad de nuestra plataforma.
La idea es que ya esta semana ya esperamos que ya tenemos como acceso. Mañana yo estoy configurando las evidencias y les estoy confirmando apenas las tenga listas para que empiecen a hacer publicación. Pero pues mientras tanto, tener como todo desarrollado y organizado. Sara, hola, cuéntanos. Gracias, profe. Una consulta relacionada con la evidencia 3 y es, ya que es el script, la parte de introducción y bueno, todos los requisitos mínimos para presentar un trabajo, tendría que ser, o sea, podrían ser los mismos que se hagan con la evidencia de desempeño 2, ¿sí? O porque pues, ¿qué otra introducción se le daría a eso? Sí, no, digamos que en este caso, para esta 3 no hay necesario como agregarle como ese documento Word, porque sí, lo que tú dices, ya es lo mismo de acá, sino que pues se pidió que se subiera como el script en un archivo, en un enlace de evidencia aparte. Entonces acá no sería necesario, digamos, como el documento adicional de Word de presentación, sino el solo script de la base de datos. Ok, gracias. ¿Vale? Con gusto. Bueno, entonces les decía, chicos, no se me vayan de pronto allí como a estresar porque tenemos muchas evidencias por publicar. Ahí muy organizaditos, síganlas teniendo organizadas, almacenadas, que ya tan pronto nos digan, no sea sino publicarlas y empezar ya como a colocarlas allí ya para revisión. Eh, Esperemos pues ya mañana como que esta semana yo sé que igual va a ser un poco lenta la plataforma, están resolviendo muchos casos porque pues a nivel nacional toda la gente está reportando que no aparecen los cursos, que me apareció una ficha que no es la mía, que me aparecen datos incompletos, aparecen los cursos pero no aparecen asociados los aprendices. Entonces yo sé que esta semana va a ser todavía un poquito así como de locura en el caso de, como de resolución de tantos casos que se están presentando a nivel nacional. eh, pero pues la idea sí es, como les decía desde la semana anterior, no quedarnos como en el desarrollo para no afectar el cronograma de la formación. Yo tan pronto tenga ya el acceso y la configuración lista para que puedan subir evidencias, les confirmo por el grupo de WhatsApp para que pues estemos allí atentos y ya no sea sino lo que les digo, empezar a hacer la publicación. ¿Listo? Anderson, dinos. Profe, en ese orden de ideas, las últimas dos evidencias de inglés que pues digamos se cerraron por la antigua plataforma, esas también aún tenemos, digamos, tiempo de publicarlas. Sí, claro que sí. La idea es que también porque pues como tocó cerrar la plataforma antes de los tiempos que estaban dispuestos para el desarrollo de esas evidencias, esas también entrarían ahí en pendientes para apenas ya tengamos plataforma, van a estar disponibles para que las puedan publicar. Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Chicos, pues eso era como lo que teníamos para el día de hoy. ¿Cuál es la idea? Vuelvo y le recalco mucho la invitación en el tema de que hagan muy juiciosos cada uno el paso a paso, se van a dar cuenta que el tema es chévere, es bastante interesante, es bastante relevante, pues ustedes saben que todo lo que se va haciendo en adelante en cada uno de los pasos del desarrollo del ciclo de vida del software tiene un punto muy determinante. Con esto pues sé que está muy paso a paso, van a poder apropiar muy bien la información, esas sentencias requeridas. eh, Hay unas que ustedes van a ver que como que se repite un poquito, pues a veces también el método de repetición nos ayuda a ir afianzando, van a ir creciendo de a poquito, en una ya le van a empezar a sumar una restricción, unas opciones adicionales, entonces pues la idea es ir viendo como esa evolución y esos datos que nos va presentando de acuerdo a cada sentencia generada. Eh, Como ya saben, pues cualquier inquietud que se les presente, con mucho gusto, pues por allí me indican, vamos revisando y pues ahorita tan pronto pues terminemos, les creo el drive y les comparto el enlace para que podamos visualizar el material, la grabación y la presentación que pues está todo como muy resumido y muy organizado de lo que se espera para entregarle las evidencias. ¿Listo? No sé si de pronto, Gracias, profe. vale, con gusto. Sara, dinos. En teoría, ¿para hasta cuándo tendríamos tiempo de entregar estas
evidencias, digamos que ya después de que la plataforma esté funcionando. Ah, vale, bien. Digamos que pues la idea de estas actividades corresponden desde pues de la semana 8 al 14 de abril. ¿Listo? Ya de acuerdo pues a los tiempos, a cuando yo les diga está a punto para que subamos, pues ya ahí se establecerá como un tiempo prudencial para no decirles mañana tienen que tener todo subido, pero sí un tiempo prudencial para que no vaya a ser muy lejos de la fecha, digamos del 14, por ejemplo, sino que la idea es que al 14 ya las tengamos como desarrolladas y ya no nos tome como tanto tiempo hacer la publicación. Pero sí, ya de acuerdo a el tiempo que ya me digan ya arrancó la plataforma, yo les daré un tiempo prudencial para que pues puedan subir las evidencias sin problema. Perfecto, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, chicos, vamos a dejar entonces por acá el día de hoy. Voy a tener por aquí grabación.